Muy buenos días, amados de distintos lugares del mundo. Un gusto de estar con ustedes en este domingo 17 de mayo del año 2020. Así van pasando los días, así van pasando los meses en esta situación tan especial que obviamente nos ha desajustado de nuestra rutina habitual, pero que sin embargo, amados hermanos, creo que también puede enseñarnos muchas cosas. Una bienvenida a todos de distintas partes de Latinoamérica y de otros países también que nos están escuchando. Les habla el pastor Emilio Zapata. Yo estoy vivo acá en el estado de Kentucky, sirviendo como pastor en una iglesia hispana y obviamente sirviendo a los hispanos, enseñándoles a conocer quién es Dios para sus vidas. También les comparto un aviso. Nuestra iglesia americana hispana, que estamos juntos aquí, esta es parte de las dependencias de nuestro templo. Yo vengo aquí a grabar entonces este programa el día de hoy. Debo avisarles, amados, que la iglesia ha determinado para mediados de junio, que ya le vamos a avisar exactamente el día que volvamos. En verdad, esta semana que iniciamos mañana, ya el estado de Kentucky está volviendo paulatinamente a sus actividades normales, no solo religiosas, sino también de tipo económico, lo cual es bueno, pero se va a hacer en forma, digámoslo, controlada, ¿no? Con todos los protocolos necesarios. Así es que estén atentos. Mientras tanto, vamos a seguir juntándonos los días miércoles a las 6:30 a través de Zoom para nuestro tiempo de estudio bíblico y oración, que hace mucha falta. Y los días domingos entonces también en este programa. En el día de hoy también nos va a acompañar la familia Rocha, una familia de México. Amados hermanos que están con nosotros, el hermano Ezequiel va a tener la lectura de la palabra de Dios y también nuestra hermana Juanis, que su esposa nos va a dirigir en una oración junto con su familia. Una linda familia, que el Señor les bendiga. Acompáñenos entonces y vamos a continuar con nuestro programa en el día de hoy. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a leer Salmo 27 del 1 al 6 y la palabra de Dios dice: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y mis adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asalie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, el amparo de su tabernáculo me protegerá, me pondrá en alto sobre una roca. Amén, hermanos. Ahora mi esposa nos va a dirigir en oración. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por nuestras vidas, por nuestra salud, Señor, por todas las familias de la iglesia hispana y americana, Señor. Te pedimos muchas gracias porque nos estás cubriendo de esa enfermedad, Señor, por este virus, que pase rápido, Señor, para podernos ver en tu casa, Señor. Aunque aquí en nuestra familia está nuestra iglesia, Señor, ayúdanos a estar más fortalecidos en la palabra, Señor, para seguir guiándonos, estar más fuerte en todos los sentidos, Señor. Y una vez más te pedimos por todos los enfermos de la iglesia, Señor, de todo el mundo, Señor. Te pedimos mucho por ellos, Señor. Cúbrelos, protégelos, Señor. De una manera muy especial seguimos orando por la hermana Eva, Señor. La ponemos en tus manos, Señor. Tú conoces su situación, su familia, sus hijos, Señor. Fortalécenlos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, acompáñenme en esta reflexión, entonces pidamos la dirección del Señor. Amado Dios, ahora al abrir tu palabra te rogamos que tú pongas en mis labios lo que tú quieres decirnos en esta mañana y edifícanos, Señor. Abre nuestra mente y que tengamos nuestro espíritu disponible también, Señor, para ser dócil a ella.
Gracias, Señor, por la revelación que tú nos has dado. Dirígenos en este tiempo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de la fe, amados, es un tema grande, tremendo, en la Biblia. Y permítame leer a lo menos 2 versículos, hay muchos en la Biblia, pero Hebreos 11.1 aparentemente o seguramente define, yo diría con bastante precisión, lo que nosotros entendemos de fe. Dice Hebreos 11.1, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Está hablando aquí del futuro, la certeza de lo que no se ve. A veces respecto al futuro nosotros hablamos, bueno, esperanza. Ten esperanza, le decimos a la gente, sin saber en qué. ¿Esperanza en qué? Esa es la pregunta clave cuando uno dice esperanza. Y en el caso de la fe también, la fe no es vacía, no es un término, podríamos definirlo, de hecho aquí la Biblia lo define. Pero más adelante obviamente la Biblia da su argumento, cuál es el fundamento de mi fe. Algunos también, la Biblia en algunas partes la palabra fe la define de una manera un poquito más complicada, pero también la podemos definir, yo pongo fe, pongo mi confianza en, ese es un acto de fe. De hecho, nosotros de alguna manera todos tenemos alguna fe, una fe, digamos, de nuestra costumbre diaria. Ustedes nos acostamos en la noche, pero nunca pensamos que vamos a morir en la noche. Tenemos fe y hacemos planes para el día de mañana o para la semana siguiente. Nos subimos al carro sin pensar que puede pasar algo. Nos subimos a un avión y hacemos un acto de fe. Aunque no es racional, pero inconscientemente lo hacemos. Usted va al médico también, ¿cierto? El médico le da los remedios. Usted no llega a la casa después a abrir el remedio, a analizarlo, no lo lleva a un laboratorio. Usted confía en que el médico le dio el remedio apropiado. Así que, de alguna manera, tenemos fe. Incluso aquellos que no creen en Dios tienen fe en que Dios no existe. Digámoslo de esa manera, ¿no? Y también hay otro pasaje aquí en Romanos 10:17, permítanme leerlo, que dice lo siguiente: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces aquí la fe tiene un contenido. Y vale la pregunta para cada uno de nosotros, permítanme hacerle la pregunta, ¿es necesario tener fe en algo? Porque uno puede tener fe en algo. Por ejemplo, yo puedo tener, y de hecho se ha dado, ¿no?, hasta los casos más ridículos tal vez. La gente dice, yo tengo fe, bueno, en un árbol, o etcétera, ¿no? En una institución, uno podría tener la fe en alguna institución. Yo le tengo fe, le tengo confianza en un club, etcétera. Incluso en la iglesia. O puede ser también en alguien. Por ejemplo, hay religiones, Mahoma, está Buda, Jesús. Son personas en las cuales también la gente ha puesto, en distintas religiones ha puesto su fe. Y hay otra pregunta. ¿Me sirve tener fe? ¿Me sirve tener fe? ¿Puedo tener mi propia fe? Si tengo fe, ¿cómo saber que es la mejor fe? ¿Cómo buscar mi o una fe? Bueno, son preguntas que necesariamente que cuando uno se acerca al ámbito religioso, en este caso yo estoy hablando como una persona cristiana que cree en el Dios de la Biblia, obviamente son preguntas que uno debe hacerse. No simplemente, como alguien dijo por ahí, una fe del carbonero, simplemente, ¿por qué cree lo que cree? ¿Por qué tiene fe en él? Bueno, tú podrías responder simplemente, tengo fe porque tengo fe, o creo porque creo. Pero no es necesario, digamos, está bien. Y para esto, para entender desde el punto de vista cristiano lo que es la fe cristiana, obviamente no se necesita que vayamos a un seminario, que hagamos cursos, que nos llenemos de conocimiento. Y ya lo vamos a ver por qué. De hecho, yo de alguna manera relacionaba mi fe. Yo nací en un hogar cristiano. Y mi fe yo la asociaba a ciertas actividades. A los 16 años o antes, los papás, bueno, ¿cuál era el rito nuestro? El día sábado nos juntamos en casa
yo tenía que lustrábamos los zapatos, preparábamos la ropa, al día siguiente temprano el papá nos despertaba a tomar desayuno para tener tiempo, ir a la iglesia, tomar nuestra Biblia, ir a la iglesia, sentarnos, tener actividades. Para mí eso de alguna manera era fe, ¿no? No lo entendía todavía muy bien en un sentido personal. Entonces, para mí la fe eran ciertas actividades simplemente. Y de hecho a veces podemos tener una fe a veces distorsionada. O sea, pensamos de que tenemos fe en Dios y cumplimos ciertos ritos. Y en verdad eso no es la verdadera fe cristiana. Y ya vamos a ver más adelante. Hay hombres a través de la historia. Hay un autor que me gusta mucho a mí, que entre paréntesis en estos días está en casa por un cáncer que le han detectado. Se llama Ravi Zacharias, el pastor Ravi Zacharias, el doctor. Es un pastor hindú. Él tiene muy, muy lindas conferencias, pero él, imagínense, él no creía en el Dios cristiano. Pero él nació en la India. Y él tenía, ustedes saben, en la India habrán unos 300 millones de dioses. ¿Cómo hacerlo para escoger entre 300 millones de dioses y poner mi fe en ese? Vale decir, las opciones que tenemos para tener fe en algo son miles y también son millones. Ahora, aquí estamos hablando, sí, en esta mañana en un sentido tal vez trascendente. No debemos tener miedo a buscar a Dios, a buscar una fe, sin miedo o quedar atrapados tal vez en algún laberinto, porque algunos podrían simplemente negarse, ¿sabe? Déjame tranquilo, yo quiero vivir mi vida, yo tengo mi propio Dios, mi propia fe, a veces en mí mismo, y eso es suficiente para mí. Puede ser también. Viví e hice muchos ritos religiosos. Ya le contaba algo de esto sin saber exactamente lo que significaban. Bueno, más tarde, gracias a Dios, lo supe por mi propia experiencia de fe y por un acto de voluntad. En ese momento, cuando tenía 16, 17 años, en verdad, todo empezaba a cobrar un sentido más profundo y no simplemente un barniz o un ritual que aquietara a los dioses o a Dios. Si deseamos tener un propósito claro en la vida, entonces debemos examinar nuestras creencias, nuestra fe. Cada uno de nosotros actúa todos los días en base a algo, aunque no lo racionalicemos todos los días, pero tú tienes un sistema de valores que te has hecho propiamente, o si eres cristiano, obviamente tratas de basarte en lo que dice la palabra de Dios. Algunos en su búsqueda de una fe sincera han errado el camino por las ofertas que encontramos, que nos llaman la atención, porque son vistosas y han sido presas a veces de líderes carismáticos, donde le han robado a veces sus identidades, su individualidad, incluso a veces también le han robado sus relaciones familiares. Aquí en Estados Unidos hay varios casos. Recuerda los davidianos ahí en Waco, Texas, y también en el año 1978, se llamaba James Jones, ¿no? Donde se mataron o asesinaron 900 personas. Y eran personas, digamos, que habían estudiado. Intelectualmente no eran ignorantes, pero sin embargo fueron atrapados por esa fe. La fe puede ser peligrosa. Alguien dijo, bueno, tú asumes tu fe bajo tu propio riesgo. De alguna manera, tal vez es cierto. La fe religiosa es un asunto muy serio, amados. Puede ser nuestra gran alegría o puede ser nuestra gran desgracia. Para alumbrarnos en esto, Dios nos dejó su palabra. Cada uno es libre de pensar que tiene su propio camino para encontrar a Dios. Sin embargo, cuando buscamos la fe cristiana, debemos necesariamente venir a los pies de Cristo, venir a Dios y a través de su palabra alumbrarnos, y a través del Espíritu Santo también, ¿no? Cada uno es libre de pensar, como decía, como quiera. Pero sin embargo, cuando hablamos del Dios de la Biblia y en especial de Jesús, es Dios quien ha diseñado la manera de relacionarnos con Él. Es su plan, no el mío. Estamos haciendo una decisión trascendente, vale decir, buscando el propósito de nuestra vida.
Y cuando nos acercamos al Dios de la Biblia, nos acercamos a Dios, a Jesús, obviamente tenemos que atender a lo que Dios ha establecido. Y Dios empieza entonces a transformar y empezamos a ver nuestra vida a través de los ojos de Dios. Así buscamos la fe de Dios, del Dios de la Biblia. Es su verdad, no la nuestra. Es el Dios, Él es Dios y nosotros somos su creación. Vale decir, cuando asumimos la fe, en este caso la fe cristiana, obviamente debemos ponernos en la correcta posición frente a Dios. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Dios, Dios es nuestro Creador y nosotros somos su creación. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que creemos. Él es todo sabio y omnisciente, vale decir que todo lo sabe y que actúa naturalmente como lo vemos a través de la Biblia, no motivado por un capricho de dominio sobre la humanidad o sobre cada uno de nosotros, sino motivado por el amor a su creación, el amor a ti y a mí. ¿Por qué tener fe? Dios diseñó una forma de distinguir también entre aquellos que pertenecen a Él y quienes no. ¿Vale? Hay algunos que no aceptan la fe cristiana que encontramos a través de la Biblia. Y entonces hay algunos que van a creer, otros que creen, otros que están en proceso buscando una fe también. Simplemente necesitamos fe para complacer a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Dios nos dice que le agrada que creamos en Él, aunque no lo podamos ver. Ustedes recuerdan en la historia, hay muchas historias, especialmente de los discípulos de Jesús, que muchas veces dudaron. De hecho, la fe aparentemente no es estática. La fe es dinámica en la vida de los creyentes. Nuestra fe puede crecer. Y definámoslo de otra manera, nuestra confianza puede crecer en Dios, de creerle quién es. Mientras más conocemos a Dios, mientras más intimidad tengamos con Dios, mientras más comunión tengamos con Dios, mientras más oremos, mientras más leamos su palabra, mientras más nos congreguemos, vamos conociendo dimensiones más grandes también de Dios. Y nuestra fe entonces también va creciendo. En una oportunidad los discípulos, de hecho, hay una historia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Y en otra oportunidad, recuerdan, Jesús le dijo a Pedro, cuando iba caminando por sobre el agua, le dijo: tu poca fe. Entonces, aparentemente, este es un desarrollo. La fe es dinámica, como lo es también la vida cristiana. Los cristianos se supone que no tenemos fe en Dios de una manera utilitaria y egoísta. En otras palabras, no quiere decir que tenemos fe en Dios para obtener algo de Él. Obviamente que Dios nos bendice. Sin embargo, Dios quiere bendecirnos a aquellos que somos obedientes y fieles. Y vemos un ejemplo perfecto ahí en Lucas capítulo 7, versículo 50. ¿Recuerdan ustedes? Ahí están los personajes, Jesús el fariseo y una mujer pecadora a los pies de Jesús. Y Jesús le dice: tu fe te ha salvado, vete en paz. Qué lindo, hermano, fe y paz. Vale decir que cuando nuestra vida, nuestro espíritu se sosiega a los pies de Jesús, encontramos la verdadera paz. O como diría un escritor que era ateo, C.S. Lewis, él decía: la alegría llegó a mi vida. Eso es lo que hace Dios cuando ponemos nuestra fe, a veces imperfecta, pero que nosotros la podemos hacer crecer, la podemos alimentar día a día a través de los medios que Dios nos ha dado. Tu fe te ha salvado, le dice. Era una mujer pecadora. Cualquiera sea la condición de cada uno de nosotros, nosotros tenemos la libertad de acercarnos a Jesús. ¿Y qué hizo esta mujer en su desesperación, como mujer desechada y marginada en su sociedad en los tiempos de Jesús? Sin embargo, llegó con lo mejor y dice que lloró, ¿cierto?, a los pies de Jesús, le echó un perfume, etc. Vale decir, ella puso toda su confianza, dijo: esta es mi salvación. Es lo que Dios puede hacer cuando ponemos nuestra fe en Él. La mujer creyó en Jesucristo por la fe y Él la recompensó por ello. ¿Cómo la recompensó? Un cambio de vida, una transformación por el poder de Dios en su vida.
Finalmente la fe es lo que nos sostiene hasta el final. En el caso de los cristianos, sabiendo por la fe que estaremos en el cielo con Dios por la eternidad. Yo tengo fe en lo que Cristo me prometió. Yo tengo fe en las promesas que hay en la Biblia. Yo tengo fe. Y eso obviamente me da hoy, para caminar aquí sobre la tierra, me da una perspectiva totalmente distinta y sin temor. ¿Por qué? Porque confío en Dios. He puesto mi confianza en Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, 9 nos dice: ustedes lo aman a pesar de no haberle visto. Y es verdad, porque no hemos visto, usted no vio a Jesús. Sin embargo, el sustento de nuestra fe es tremendo, históricamente, arqueológicamente, y por la experiencia de millones, más de 2.000 millones de cristianos a través del mundo que han experimentado ese encuentro con Dios a través de Jesús. Y eso es un milagro, es un encuentro espiritual, es un acto de fe, frente a Dios. Y el versículo decía: ustedes lo aman, 1 de Pedro 1, 8, 9, sin haberle visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. La fe es la piedra angular de la vida en el caso de los cristianos. Sin demostrar la fe y confianza en Dios, no tenemos lugar en Él. En verdad, eso lo dice aquí también en Hebreos capítulo 11, versículo 6, déjeme leerle, dice lo siguiente: en realidad, sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Interesante. Creemos en la existencia de Dios por la fe. La mayoría de las personas tiene un concepto vago, en verdad, acerca de quién es Dios. Y digo, no solamente fe, sino que la fe cristiana tiene un sustento, tiene evidencia, tiene historia, tiene un personaje. Si vamos a otras religiones comparadas, por ejemplo, ¿cierto? Mahoma tiene su sepultura, él murió. Obviamente su idea sigue. Pero en el caso de Jesús, para nosotros Jesús resucitó. Y su resurrección, por la evidencia que encontramos en la Biblia, obviamente nosotros ponemos y confiamos en eso, ponemos nuestra fe en un Dios vivo, en un Dios con el cual nosotros podemos relacionarnos. Nuestra fe no es una fe muerta, es una fe viva, que florece todos los días al amanecer, que florece en nuestra vida. Porque es verdad, la religión cristiana es una religión, pero por sobre eso es una relación con un Dios vivo. Por esto cobra suma importancia hacernos la pregunta: ¿dónde he puesto mi fe? ¿En quién? ¿En algo? ¿En qué cosa he puesto mi fe? La verdadera fe en Dios, además de la salvación eterna, nos da un sentido real de nuestra vida al restablecer nuestra posición frente a Dios. La fe nos puede fallar a veces, es verdad, como pasó con los discípulos y a través de la historia también. Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Estás ahí, Señor? Pero debido a que es el regalo de Dios dado a sus hijos, Él permite a veces tiempos de prueba y dificultad donde nuestra fe a veces es probada. En este tiempo de coronavirus, en un tiempo de dificultad que tú estás viviendo, en un tiempo de enfermedad, ¿dónde te agarras? ¿Dónde es el momento a veces que Dios nos da justamente para ver cómo está nuestra fe? ¿De qué calidad? ¿Dónde has forjado tu fe? Todos vivimos basados en alguna clase de fe. Y la invitación mía en esta mañana es que tú revises dónde tú has puesto tu fe. ¿En algo o en alguien? ¿Y quién es ese alguien? Aquí vale las preguntas que hice al comienzo, pero permítame dejarte con otras preguntas para ir finalizando. Dice, ¿tiene tu fe un fundamento sólido? Esta es una manera de que podamos también evaluar dónde nosotros hemos puesto nuestra fe.
¿Está bien informada tu fe? Tercera pregunta. ¿Es una fe que tiene sentido y que está apoyada por los hechos? Y la cuarta pregunta, ¿es tu fe o es una fe que funciona en la vida real y que vale la pena mantener? Y en verdad son preguntas obvias. Va a decir, ¿tiene sentido tener fe? ¿Me sirve para algo creer en Dios o tener fe en el Dios de la Biblia y seguirlo? ¿Tiene sentido que yo ponga mi fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el medio de salvación que Dios dispuso en su plan? Si no me ayuda para nada. Sin embargo, amado, yo te puedo contar por mi propia experiencia de que mi vida ha cobrado sentido y tiene sentido. Y para los momentos difíciles y para los momentos fáciles de la vida, Dios siempre ha estado ahí. Yo camino con Él, yo vivo con Él. Esto no es algo intermitente, no es el rito que hablábamos en un comienzo. La fe no es hacer algunas cosas. La fe es tener una relación con Dios, es confiar en Él, es seguir a Él, es obedecerlo a Él. Eso es poner nuestra fe. Estoy pensando, una vez más lo insisto, en el Dios que encontramos en la Biblia. No mi propio Dios, no el Dios que tú te formas, no el que muchos hablan también. Aquí podríamos entrar en otro tema más profundo, ¿cierto? Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, que hoy día se habla mucho. Sin embargo, la verdad de Dios corre paralelamente, distinta a la verdad que tú tienes y a la verdad que yo tengo. Es la verdad absoluta que encontramos nosotros en la palabra de Dios. De hecho, Jesús lo dijo. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Entonces, esas palabras están relacionadas, fe y verdad. ¿Dónde ponemos nuestra fe? ¿En una mentira o en una verdad? Y la Biblia, gracias a Dios, nos da la respuesta. Esto fue una fe en la que has pensado y que has evaluado cuidadosamente y que has elegido a propósito. Seguramente la mayoría o casi todos de los que me están escuchando en esta mañana, ¿cierto? Si les pregunto si creen en Dios, tal vez el 99% me dirá que sí, sí creo. ¿Es suficiente esta respuesta para la fe cristiana? No, no es suficiente. Y termino con el siguiente versículo, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 y 9. Mire lo que dicen estos versículos. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto, dicen, no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y esta es mi invitación en esta mañana para cada uno de ustedes, que a lo mejor tienen una fe incipiente, que la están buscando de alguna manera. Dice, la repito, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. O sea, la salvación, cuando yo me acerco a Dios a través de Jesús, yo creo en el plan y en la obra que Dios ha hecho en la cruz a través de Jesucristo. Vale decir, yo creo que Cristo pagó por mí en la cruz. Y cuando yo simplemente lo acepto, lo creo. Y si tú te cuesta creer, pídele a Dios, Señor, yo quiero creer esto y hacerlo mío. Lo quiero hacer personalmente. Porque aquí no valen las herencias. Dios no tiene nietos, tiene solamente hijos. Yo puedo seguir algunas tradiciones o cosas que me enseñaron mis padres. Pero llega el momento en que yo personalmente tengo que confrontarme con Dios y responder a Dios. Y esta es la invitación que está haciendo Dios. Porque por gracia ustedes han sido salvados. O sea, no lo merecíamos, sin embargo, yo puse mi fe en la obra de Dios en Cristo Jesús. Yo dije,
Jesús, tú has pagado mi deuda y eso ahora yo lo creo. Ese es un acto de fe. Y dice, esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Por mi propia fuerza, yo no puedo obtener la fe cristiana. Por mi propia fuerza. Dios lo hizo. Dios hizo la obra. Yo lo único que tengo que poner en mi confianza es lo que Dios hizo. No por obras para que nadie se jacte. Imagínense si la salvación fuera por hacer cosas. ¿Ah? Los que son más pobres no tendrían ninguna opción. Permítame esta mañana terminar con una oración pidiendo a Dios para que nos ayude a encontrar o a cimentar nuestra fe. Oremos. Amado Dios, en esta mañana te quiero dar gracias por la oportunidad que tú nos has dado de juntarnos y meditar a través de tu palabra de este tremendo tema, Padre amado. Hemos tocado algunos aspectos de lo que significa la fe. Yo espero, Señor, que ahí, cada uno de los que están escuchando, tú inquietes su espíritu, inquietes su vida, que puedan responder a estas preguntas y buscarte, Padre amado, sinceramente. A veces imperfectamente, Señor, te buscamos. Pero, Señor, que lo hagamos sinceramente es importante porque queremos verdaderamente encontrar una respuesta. Queremos encontrar un asidero para nuestra vida, para vivir nuestra vida no solamente aquí, sino que por la eternidad. Entender, Señor, que tu plan trae sentido a nuestra vida, trae un sentido de propósito para vivir esta vida. Yo te pido por cada una de las personas, Señor, que escuchan este mensaje. Señor, háblale, muéstrate a ellos. Y te pido también por su familia. Pido por aquellos que están tratando de creer y por aquellos que ya han creído y tienen su fe puesta en Cristo Jesús y son salvos, son hijos tuyos. Yo te pido, Señor, que tú cimientes esa fe y que no perdamos, Señor, la oportunidad diariamente de poner nuestra vida para crecer en la vida cristiana, confiando cada día más en ti. Bendito Dios, también te pido que tú guardes nuestras vidas, guárdelas a la familia. Si hay familias que están pasando por momentos difíciles, de cualquier tipo, no solo espiritual, sino también familiar, o de enfermedad, o de soledad, o en la cárcel, o en el hospital, por cada uno de ellos, Señor, te rogamos. Y Señor, si tú nos das la oportunidad, permite que nosotros seamos instrumentos de paz en el día de hoy. Bendice nuestras vidas una vez más y despídenos con tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, amados, la próxima semana, si Dios quiere. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué
sido